Ok, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es un repaso general, ¿verdad? De prácticamente todo lo que hemos visto, ¿no? Vamos a hacer un poquito por acá. Vamos a hablar del modelo OSI, del modelo TCP/IP, que son los modelos que hemos estado viendo. Y a medida entonces vamos a ir trabajando en cada una de las capas, ¿no? Comentábamos que el modelo OSI tiene 6 capas, ¿no? 4, 3, 2 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Bien? Comenzando con aplicación, después tenemos presentación, sesión, transporte, red y enlace de datos y por último la capa física, ¿no? Ok. Estamos bien hasta acá, ¿verdad? Entonces, permítame. Vamos a ver. ¿Y qué es el modelo TCP/IP? Vamos a completar acá mi aplicación. La parte de presentación. La otra es la sesión. Sesión. Transporte. La capa de la red. Enlace de datos. Y la parte física. Ok. Estas son las 7 capas que tiene, pues en este caso, el modelo OSI, ¿no? Y comentamos que el modelo TCP/IP, vamos a pasar este para acá, pues este tiene 4 capas. Tiene una capa de aplicación, ¿sí? Que es esto que está acá. Y esta sería la capa, esta capa de aplicación, pues aborda las 3 capas que están acá, ¿no? Entonces vamos a combinar esto. Vamos a pasar por acá. Ok, entonces es esta capa de aplicación, presentación y sesión, son una sola capa en el modelo TCP/IP que se llama capa de aplicación, ¿no? Ok. La capa de transporte, en este caso es la misma. Este entonces sería la capa 4. Esto lo vamos aquí a juntar. Vamos a dejar por acá. Vamos a dejar esto acá para que se quede más. Okay. Y la capa de transporte, que es la capa 3. La capa de 2, que es la capa de internet. Y la capa 1, que está combinada acá, que se llama acceso a la red. ¿Okay? Y esta capa 1 mencionábamos también que es la combinación entre la capa de enlace de datos y la capa física, ¿no? En el modelo TCP/IP. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, tenemos 7 capas del modelo OSI y 4 capas del modelo TCP/IP, pero que al final hacen la misma función que el modelo OSI, lo único que hay capas que hacen 2 o 3 funciones de las capas anteriores. Y las otras capas, tanto la de transporte como de internet, que hacen la misma función. A diferencia de que esas capas, pues la capa de red cambia el nombre, ¿no? Y que en el modelo OSI la capa de transporte es la 4, en el modelo TCP/IP es la 3 y en la
y la capa de red en el modelo OSI es la 3 y en el TCP/IP es la capa 2. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando hablamos de capas, vamos a poner esto acá, esto se ajusta el texto. Ok, cuando hablamos del modelo, de la parte del modelo OSI, hablamos de la capa física, o sea, de una parte de la capa de acceso a la red, que es parte, ¿no? Cuando hablamos de la capa física, ¿qué hablamos ahí? Bueno, acá. Por acá mencionamos algo que se llama PDU, que es la unidad de datos de protocolo. Esta unidad de datos es la forma de cómo se encapsula la información, ¿ya? Recuerden, cómo encapsulamos la información, ¿sí? En cada uno de ellos. Entonces, para los primeros 3 capas, en esta parte, la forma de encapsular, pues, es datos, ¿sí? Aquí encapsulamos en datos. Luego esos datos se convierten en segmentos, ¿ok? Esos segmentos se van a paquetes, a paquetes, y esos paquetes se pasan a tramas. Y esas tramas se van en bits. ¿Ok? O sea que acá, en la capa de acceso a la red, vamos a tener dos formas de encapsular, una en tramas y la otra en bits. ¿Ok? Tendríamos dos formas de encapsular en la capa de acceso a la red. Esta es la forma de encapsular. Vamos a insertar acá para seguir acá. ¿Okay? Esa es la PDU, es como encapsulo, y cuando recibo es como desencapsulo, ¿no? Cómo desencapsular, cómo enviar y cómo recibir la información. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sin preguntas, Oscar. Listo, ok. Perfecto, entonces, ¿qué encontramos en cada una de estas capas? ¿Qué tenemos en la capa física, Eric Cepeda? ¿Qué tenemos en la capa física? ¿Qué hay en esa capa? Aparte de los bits. Es los medios de conexión. Los medios, ¿verdad? Correcto, importante. Medios. ¿Qué medios? Puede ser cable, cobre, fibra o hasta inalámbrico o microondas. Ah, correcto, ¿verdad? Entonces ahí venimos y empezamos a dividir, ¿se acuerdan, verdad? Que decíamos, pues los medios eléctricos, los medios por luz, los medios inalámbricos, ¿verdad? Y dentro de los medios eléctricos que teníamos, entonces ya empezamos ahí a hablar de la parte de cobre, ya hablábamos de cables coaxiales, hablábamos de UTP, hablábamos de STP y los diferentes conectores, ¿verdad? También se habló en esta parte sobre los estándares, ¿no? Las diferentes empresas u organizaciones que se encargan de toda la parte eléctrica, ¿no? Como la OSI, la IEEE. Entonces empezaban a hablar de un montón de organizaciones o instituciones que se encargan de eso, de esa información. De la EIA, TIA. Entonces también hablaban de estándares al momento de hacer conectores, por ejemplo, que hablábamos del eh, T568A, T568B, ¿verdad? Para el tema de los cableados, en este caso UTP, el conector que llamábamos RJ45, y bueno, y decíamos que el tema de los cables, pues hay diferentes tipos de medios en esta parte de cobre, que lo mencionábamos anteriormente, y que pues hay diferentes características también entre ellos, ¿verdad? Como la distancia, por ejemplo, el cable coaxial, que es bien robusto en el tema de su cobertura, en el revestimiento que tiene, en la malla que tiene para evitar todo el tema de la atenuación, de las interferencias, ¿ya? Entonces,
ese cable pues es el que se utiliza más por la parte de los cableros, valga la redundancia, ¿verdad? Las personas que utilizan empresas de televisión por cable y todo eso, porque es un cable para exterior que yo lo puedo manejar muy bien a través del cableado de los postes eléctricos y no, pues no me causa tanto problema, es más cómodo, es fácil de hacer un conector. Ok. Y hablábamos también de los cables que tenemos dentro de las organizaciones, que hablábamos del cableado estructurado, las normas que tienen que tener, ¿verdad? Las distancias de 100 metros en un cable UTP, que los recomendados serían 80. Y por ahí, pues, hablamos de ese tipo de cables. También comentábamos de la parte de fibra. De fibra hablábamos de que tenemos dos, multimodo, monomodo, que el monomodo pues es el que se utiliza como backbone y que el multimodo es el que se utiliza pues para interno, ¿no? Y que este, pues en comparación con el de cobre, la ventaja que tiene es que no tiene problemas de interferencia, de radiofrecuencia. Yo puedo pasar este tipo de cables a la par de un cable de energía, cosa que no puedo hacer si no está protegido, ¿verdad? Claro está. De lo ideal en cable de cobre, si van a la par de energía, es ponerlos en ductería aparte. Eh, entonces pero tenemos también desventajas de que el cable de fibra óptica es más caro, ¿no? Es más difícil de hacer, la seguridad es más complicada, entonces tiene sus costos-beneficios. Y también hablábamos de la parte de los... ¿Alguna duda por ahí? Ok, y también hablábamos de la parte de de lo inalámbrico, que por ahí hablábamos del Bluetooth, del Wi-Fi, del WiMAX, ¿verdad? Que también tiene sus ventajas y desventajas, como el tema de por ahí de decir que la ventaja que tiene es que tenemos movilidad, pero es menos seguro que el cableado. Problemas de infraestructura nos pueden afectar, los problemas climáticos también pueden afectar. Entonces, ahí hay una serie de cosas, ¿verdad? Ventajas y desventajas en todos ellos. Pero eso es prácticamente el tema de la capa física, hablamos de medios, ¿no? Hablamos de medios, hablamos de todos esos cables o de todas esas antenas que se reciben de forma inalámbrica o por aire, ¿verdad? Eso es lo que hablamos en la capa física. Perfecto. ¿Qué teníamos o qué se entiende cuando hablamos de enlace de datos? Enlace de datos, Freddy, enlace de datos. Freddy Ortiz. Aquí es que estaba hablando y no había activado el micrófono. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Ok. La capa de enlace de datos maneja las peticiones de la capa de red y sirve, como su nombre lo dice, como enlace entre la capa de red y la capa física. Y recuerdo que eh, sirve para gestionar y controlar flujos de información. Correcto, ¿verdad? Vamos a ver, recuerdan que esta capa de enlace tenía dos subcapas. Vamos a ver, Gabriel Martínez, a ver si se acuerda de esas subcapas de la capa de enlace de datos. Isis, Isis Moreno, Catherine, LAN y MAN, creo, no estoy segura. LAN, Y MAC o MAN, creo, no estoy segura. no. Max, sí, Max es una de ellas, correcto. Ah, y vale más que mencione el tema de las LAN y la WAN,
que recuerdan que en la capa física pues hablábamos de esas topologías, ¿no? De las diferentes topologías, LAN, WAN, MAN, PAN, SAN, todas esas diferentes redes físicas que nosotros podemos tener, ¿verdad? Ok, recordándoles aquí, hay dos subcapas en la capa de enlace de datos, ¿no? Que es la LLC y la MAC, ¿ok? La de control de enlace lógico y control de acceso al medio. Ya por ahí nos comentaba Freddy de que habían controles, ¿no? Y la capa de red, la relación que tiene la capa de red con la capa de enlace de datos, la hacemos a través de ¿quién? De la LLC. Control de enlace lógico. Algo que a mí me ayudó mucho para recordar estas cosas es que en esta parte de acá nosotros tenemos una dirección, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la capa de enlace de datos, que es la dirección MAC, ¿sí? Y esta dirección MAC va amarrada ¿a quién? A una NIC, a una tarjeta de red. Por eso le llamamos direcciones físicas, ¿sí? La dirección física, ¿ya? Porque si yo retiro la NIC de un dispositivo, me llevo la MAC, porque va amarrada al hardware, ¿sí? Y acá dice control de enlace lógico. ¿Por qué? Porque en la capa de red tenemos un protocolo que se llama IP y también es un direccionamiento y ese direccionamiento es un direccionamiento lógico. Entonces una de las cosas que me ayudaba a mí para recordar esto era eso. Control LLC, control de enlace lógico. O sea, me enlazo con IP, o sea, con la capa de red. ¿Por qué? Porque la IP es lógica, ¿no? Y es una dirección lógica. Y MAC me enlaza con la capa física. ¿Por qué? Porque es una dirección física, ¿sí? Entonces, eso es. La LLC es la que prepara la información que va a recibir, ¿ya? Que recibe, perdón, de la capa de red a la capa de enlace de datos. Este prepara la información para que pasársela a MAC y que MAC se la pase pues al medio. ¿Qué medio? Pues ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Medio eléctrico, de luz o inalámbrico, ¿verdad? O wire. Entonces, esa es la lógica de acá. ¿Qué más teníamos en la capa de enlace de datos? Aparte de la LLC y de la MAC. Hablábamos de la tarjeta de red, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos ahí ese hardware, esa tarjeta de red, esa NIC. ¿Y qué importante este tema de la NIC? Porque la NIC hace un doble papel. Y lo voy a poner por acá. La NIC hace un doble papel también. Y por eso es que juntan en el modelo TCP/IP enlace de datos y física en una sola que se llama acceso a la red. ¿Por qué? Porque la NIC tiene una MAC, o sea, una dirección física, ¿no? Una dirección física. Y aquí también esto va amarrado al hardware, ¿no? Y es la que le da la conectividad al dispositivo, ya sea por antena o por un puerto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la que le da el acceso al medio, o sea, la parte física, a la capa física, a ese medio de cobre, a ese medio eléctrico, a ese medio de luz, a ese medio inalámbrico, ¿verdad? Es la que le da la opción, la NIC. Entonces, la NIC hace ese doble papel acá. Por eso es que está en acceso a la red en el modelo TCP/IP. Hablábamos de tramas. ¿Y qué más tenemos acá? ¿Qué equipo podemos mencionar acá? El famoso switch. ¿Sí? El switch es el que controla ¿qué? Las MAC. ¿Sí? El switch tiene algo llamado tablas MAC. Tablas MAC. ¿Qué son las tablas MAC? O tablas CAN. ¿Ok? ¿Qué son? Son las que relaciona un número de puerto, pero puerto físico, ¿verdad? Recuerden,
puerto físico, ¿sí? O sea, del equipo. Y la dirección MAC del dispositivo. Eso hacen las tablas MAC o las tablas CAN. Un número de puerto físico relacionado con la tabla MAC. O sea que si este es el puerto gigabit, fase Ethernet, etcétera, 0, pleca 2, aquí me va a aparecer la MAC. Recordando que las MAC son direcciones que están formadas con hexadecimales. ¿Ok? Y esa dirección MAC se divide en dos, en lo que es la interfaz del proveedor, ¿ya? Y lo que es la parte, la porción de la dirección como tal. Entonces, se divide en dos porciones esa dirección MAC que está en hexadecimal. Ok. También les recuerdo que nosotros vamos a poder encontrar switches de capa 3. Yo había comentado eso. Pero eso no va incluyendo en el curso ahorita. Cuando hablamos de switches capa 2. Un switch capa 3 quiere decir que lo que hace es una función de router, o sea, en ruta. Pero hasta ahorita vamos a manejar los switches como switches de capa 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué habíamos hablado acá y que comentamos sobre los switches? Bueno, los switches manejan tramas, ¿no? ¿Sí? Y tienen dos formas de reenviar las cosas. Una, por el método del corte y por almacenamiento y envío. ¿Qué habla del método del corte? Los switches, recordemos que cuando mandan una trama, entonces está dividido en varias cosas esa trama. Lleva un preámbulo, que es el que le avisa al dispositivo final que le va a mandar información. Después va la MAC de origen, la MAC de destino, va la información, el tipo de datos, va los datos. Y va algo que se llama FCS, que es la secuencia de verificación de trama. ¿Ok? Entonces, tiene dos formas de envío. El método corte quiere decir que cuando manda la trama, el switch, bueno, cuando recibe la trama, el switch solo va a verificar la dirección MAC de destino. Y con eso manda la información. ¿Ok? Eso es lo que hace el método de corte. ¿Ok? Y el método de almacenamiento y envío lo que va a hacer es, va a agarrar la trama, la va a revisar. ¿Cómo la revisa? Con el FCS. Dentro de la secuencia de verificación de trama hay algo que se llama redundancia cíclica. Esa redundancia cíclica es la que hace el chequeo para ver si la información o la trama va completa. Entonces, el switch almacena en su buffer de memoria esa trama, la chequea, si considera que está bien, entonces la va a mandar. Si no, entonces la va a rechazar. ¿Ok? Eso es lo que hace el switch en el método de verificación, en el método de almacenamiento y envío. ¿Preguntas hasta acá? No, ¿Qué yo no. importa? Estamos bien. Ok. Recordándoles que también el tamaño, ¿cómo determinan esos switches de almacenamiento y envío? Si la trama está buena o no. Bueno, ya mencionábamos, ¿verdad? Con el FCS, secuencia de verificación de trama, y con la redundancia cíclica. Pero el tamaño que debe tener es un mínimo de 64 bytes y un máximo de 1518 bytes. Si está menos de los 64 o mayor de los 1518, entonces se considera una trama errónea. ¿Ya? Esto es un estándar, pues, que dicta la IEEE, ¿ya?
Y eso pues es lo que me indica donde yo puedo decir, bueno, donde el switch puede decir si está bien o está mal el tema de la trama. Ok. Entonces, esos son los dos métodos que tiene de reenvío. Ojo, de reenvío los switches. Recuerden que los switches son equipos intermediarios, ¿ya? Así como el router, así como el firewall, ¿verdad? Los inalámbricos, el switch, son equipos intermediarios y que estos equipos lo que hacen es reenviar información, administrar la información, ¿verdad? Regenerar señales. Entonces, eso es lo que hacen los equipos intermediarios. Entonces, en este caso, el switch hace ese reenvío basándose en qué? En direcciones MAC, ¿sí? Y tiene esos dos métodos. Ventajas y desventajas. Bueno, ventajas y desventajas. El método del corte es más rápido, el de almacenamiento y envío es más lento porque almacena. El método de almacenamiento y envío es más seguro. ¿Por qué? Porque chequea la trama para ver si está bien y determina, ¿no? Utiliza más recursos, pues sí, utiliza más recursos del equipo porque almacena, chequea, pues y después envía, ¿ya? Entonces, prácticamente es más lento el almacenamiento de envío, sí. Entonces, las ventajas de uno son las desventajas del otro, ¿no? Eso es lo que hace Oscar, el tema del, dígame. en caso de que el switch compruebe que alguna trama es errónea, la descarta. Yo imagino que la descarta, pero no puede solicitar el reenvío, ¿verdad? De la trama. La descarta y recuerde que el switch no va a solicitar, quien solicita es capa de transporte, ¿no? Se apoya en la otra capa Se para apoya poder. con los otros protocolos, correcto. Ah, ok, pensé Ujú. que solo la descartaba. No, Ok, él la gracias. descarta, va. Él descarta, dice yo. Mi trabajo, pues yo hago mi chambita acá y yo descarto esta trama porque está mala, ¿no? Ahora hay que ver por qué llegó mala la trama, va. Sí, entonces cada quien tiene como su función, ¿va? ¿Sí? Es como el router, por ejemplo, si llega a una dirección donde él dice, y aquí no sé qué hacer con esta dirección porque no sé para dónde va, ¿cómo la paso? No descartemos aquí el paquete lo descartamos, dice el router, porque no tenemos cómo, no sé cómo, pues. Entonces descarta el paquete, ¿no? Entonces, cada quien hace su función específica ahí. Él lo que va a hacer es descartar netamente la trama, lo que va a hacer el switch. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De la capa de enlace de datos. Bueno, entonces, lo que hemos hablado acá, que es la capa de enlace de datos y la capa física, que también de la capa física, recuerden que aquí están todos los medios, como habíamos dicho, y aquí están los equipos dispositivos finales, los intermedios, se hablaba de eso, de las topologías. Entonces, esto que hemos hablado lo hace una sola capa, acceso a la red. Ojo, tengan mucho cuidado que en examen, por ejemplo, a veces hablan de la capa acceso a la red y uno piensa que es la red, que es la capa red. No, son cosas totalmente diferentes. O sea, funciones totalmente diferentes. Cuando hablen de acceso a la red, estamos hablando de la capa 1 del modelo TCP/IP. Cuando hablen la capa de red, estamos hablando de la capa 3 del modelo OSI. O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿ya? Tengan mucho cuidado que a veces por estar leyendo tanto uno ahí, o a veces quiere ir a la carrera, entonces esas cositas pues a uno lo hacen pues perder puntos y que si es cierto que leí mal o algo. Entonces tengan mucho cuidado con él. Ok, capa de red. ¿Qué tenemos en la capa de red, Martín? En general, ¿qué tenemos en esa capa de red? Bueno, si mal no recuerdo, son los routers, Los los que routers, paquetan los. Ujú. correcto. Routers, exacto. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, el equipo que funciona aquí, ¿ya? Es el router, ¿no? Y, pero aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un famoso protocolo, que es el protocolo de Internet, ¿ya? IP, que hablábamos de dos versiones, la versión 4 y la versión 6, ¿sí?
Ese protocolo IP es un direccionamiento lógico, ¿ya? Lógico. Y la MAC es un direccionamiento físico. Lógico, ¿por qué? Porque si bien es cierto, los dispositivos necesitan direcciones IP para poder navegar o ser parte de una red, ¿sí? No están amarradas a un hardware. Pero podrán decir, pero es que si yo la pongo estática, sí, está bien, pero es estática, pero no quiere decir que cuando usted se lleve el equipo, entonces se va a llevar la dirección MAC, perdón, la dirección IP. Sí, se lleva la dirección IP, pero cuando está acá queda en el pool de donde estamos en la red. Sé que se puede asignar a otro dispositivo sin ningún problema. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la dirección IP, pues tenemos direcciones IP versión 4, IP versión 6, que es la que hemos visto por todo el CNT, o IP versión 4. Comentábamos que el sistema binario está compuesta por 4 octetos, que es un octeto, pues son 8 bits, que es un bit, pues son ceros o unos, ¿ya? Y que estos pues están divididos en clases, ¿verdad? Las direcciones IP versión 4 se dividieron en clases, clase A, clase B, clase C. Están los rangos asignados con su respectiva máscara por default, ¿sí? Y estas direcciones IP versión 4, pues hay dos porciones, ¿verdad? Una porción de red, una porción de host. Bueno, las direcciones IP como tal, tanto la 6 como la 4, tienen sus porciones, ¿no? Entonces, tienen su porción de red, su porción de host, entonces se dividen. Y hay direcciones públicas y hay direcciones privadas. Las direcciones públicas, pues, son las que cada una de las organizaciones pueden tener para poder navegar y, pues, que el mundo los vea. Y las direcciones privadas son las que se utilizan dentro de la organización, ¿sí? Para poder tener más direcciones IP versión 4, pues, antes de que llegaran a agotarse, porque ya están agotadas, entonces se hizo este tipo de mecanismo para poder evitar que se agotaran tan rápido, o sea, más rápido de lo normal. En IP versión 6, pues IP versión 6, sabemos que es el sistema hexadecimal, son 128 bits los que tiene, está separados, ¿verdad? Hexadecimales, y esos hexadecimales también, ¿verdad? Son números desde el 0 al 15, y del 0 al 9 son números, del 10 al 15 ya empiezan con letras, A, B, C, D, E, F, ¿ok? Entonces, hablamos de direcciones IP versión 6, también que por ahí esas ya no existen direcciones, aquí ya no existen direcciones públicas y privadas, sino que únicas local y únicas globales, que son las que realmente, pues prácticamente todas las direcciones IP versión 6, pues son globales, podríamos mencionarlo, son públicas, se llaman globales y únicas global. ¿Qué más? ¿Qué más? Estas direcciones IP versión 6 también pueden coexistir ambas. A eso se le llama dual stack, tener los dos protocolos, ¿ya? Las dos pilas de protocolos, tanto 4 como 6. Y podemos incorporar algo que se llama NAT64, que es lo que va a hacer es una conversión de direcciones públicas a privadas y de direcciones IP versión 6 a IP versión 4, NAT64 se encarga de eso, o viceversa. Pero en IP versión 4 tenemos algo que se llama NAT, ¿sí? Que lo que hace es hacer la conversión de las direcciones privadas a las públicas o viceversa. Quedando claro que en IP versión 6 no existe NAT como tal, sino que existe un NAT64 que hace la conversión de IP versión 6 a IP versión 4, pero en IP versión 6 el NAT no existe. No existe ahorita el protocolo como tal, no es necesario. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Ah, bueno, ya mencionábamos que acá teníamos los equipos, los routers, ¿no? Esos routers, bueno, los routers como tal son equipos que lo que hacen es enrutar. Ellos van a buscar la mejor ruta para llegar a su destino.
¿Cómo detectan las rutas? Pues hay diferentes formas. En este caso, pues, rutas estáticas y rutas dinámicas, ¿no? Las rutas estáticas son las que uno como administrador le va a decir al router por dónde exactamente tiene que sacar los paquetes. Ya lo puede sacar por el siguiente salto, o sea, la dirección IP del vecino, o lo puede sacar por la interfaz que quiere que salga, ¿no? Y dentro de lo dinámico, entonces existen una variedad de protocolos. Protocolos tanto para lo que es interno de la red como protocolos que son para externos, o sea, protocolos que se utilizan a través de proveedores para poder mandarse información. Y son protocolos dinámicos que el administrador va a configurar el protocolo, va a declarar las redes que conoce y simplemente los routers van a empezar a compartir su información. Entonces ahí va a depender. Se utilizan en la vida real, se utilizan ambas, tanto las estáticas como las dinámicas. Hasta cierto punto lo estático es más complicado porque yo entonces tengo que empezar se utiliza más para redes pequeñas, ¿no? Lo dinámico para redes medianas y grandes. Pero no quiere decir que lo estático no, lo dinámico no lo puedo utilizar en una red pequeña. Perfectamente lo puedo utilizar. Entonces, ¿qué más tenemos aquí de los routers? Los routers se basan en un tema de una tabla de rutas, ¿verdad? En una tabla de rutas, que eso va a depender del tipo de rutas que tengamos, ya sean estáticos o dinámicas, y en base a eso, pues ellos trabajan para poder mandar información. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Paquetes, interacción 4, 6, routers. Ahí entra todo el tema del suneteo prácticamente, ¿verdad? Y de las configuraciones del equipo, que esas pues fue las que vimos anteriormente, ¿verdad? Cómo configurar el equipo, cómo poner el nombre, line console, la línea PTY, SSH, crear pues, cambiar la criptación, poner el Service Password Encryption, todo lo que vimos el viernes anterior, pues entra en esta parte, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, perfecto. Recordando que esta es la capa 2 del modelo TCP que se llama Internet. O sea, la capa 3 del modelo OSI. ¿Sí? La capa 3 del modelo OSI. Vamos a la capa de transporte. La capa de transporte. ¿Qué tenemos en esa capa de transporte, Rigel? La capa de transporte, la capa 3 del modelo TCP, dice, ¿verdad? La capa, sí, correcto. Capa 3 o capa 4 del modelo OSI, ¿no? Ajá, ahí tenemos segmentos. Tenemos segmentos, correcto. ¿Qué más? Datagramas. Ah, tenemos datagramas, correcto, ¿verdad? Correcto, muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Creo que también tenemos los medios por los que viajan. Los medios. ¿Qué medios? Ojo con esa palabra, ¿verdad? Los medios, porque cuando hablamos de medios nos referimos a esta parte de aquí, a medios de aquí, a los cables, ¿verdad? Cuando hablamos de medios. Ah, sí, perdón. Aquí, correcto. Fíjese en algo interesante aquí, en algo por acá, que aquí se me había olvidado escribirlo. Si se fijan, acá hablamos de protocolo, ¿no? De IP. ¿Qué protocolo tenemos acá? Acá, en la capa de enlace de datos o en la capa física. ¿Qué protocolos hay? ¿Se acuerdan de ese protocolo? Ethernet. Ethernet, correcto. El protocolo Ethernet. Ethernet está en ambas, ¿no? Está en ambas. Igual está aquí. Ethernet. ¿Ok? Está en ambas. ¿Okay? Aquí hablábamos del protocolo IP, ¿no? Pregunta, aquí hablábamos de segmentos o datagramas.
Perfecto. ¿Qué protocolos tenemos? Esa es otra cosa que ayuda bastante. Decir, ok, tengo la capa física. En la PDU de la capa física hablamos de bits. Bueno, ya cuando hablamos de bits ya sabemos que son unos y ceros. Perfecto. Pulsos, señales, frecuencia, lo que sea, ¿verdad? Ondas, que son esas señales de los medios. Tengo Ethernet. Ese es el protocolo que tengo ahí, Ethernet. Perfecto. Hablamos de la capa de enlace de datos. Tenemos el protocolo Ethernet. Y tenemos la LLC. ¿Qué equipo tengo acá? Ah, el switch. ¿Y cómo está eso? Bueno, está dividida en dos, LLC y la MAC, ¿verdad? Y tenemos el otro, el hardware, que es la NIC, también la tarjeta de red. ¿Qué tengo en la capa de red? Ah, pues tenemos routers. ¿Qué protocolo utilizo acá? Pues IP, ¿verdad? Versión 4 o versión 6. Y tenemos routers. Perfecto. Ahí después uno empieza a ver qué hace el router, enrutar. ¿Y cómo enruta? Pues las tablas. Perfecto. ¿Qué tenemos en la capa de transporte? Bueno, tenemos segmentos y tenemos datagramas. Ah, perfecto. ¿Qué protocolos hay ahí? ¿Cuáles? TCP y UDP, Oscar. Sí, sí, UDP. Correcto. ¿Qué tenemos acá? TCP y UDP. Ok. Fíjense, otra de las cosas que yo también puedo guiarme es ir diciendo que yo necesito direcciones en la capa de enlace de datos. ¿Cuál es mi dirección de la capa de enlace de datos? La MAC, mi dirección física. ¿Cuál es la dirección en la capa de red? Ah, la dirección IP. ¿Cuál es la dirección en la parte de segmentos? ¿Cuáles serían mis direcciones? ¿O qué dirección utiliza la capa de transporte para enviar información? Utilizaría los puertos. Los números de puertos, ¿verdad? Entonces, números de puertos. Ojo, ojo con esta parte. Que la tabla MAC también utiliza números de puertos, pero son los puertos físicos, ¿verdad? Son donde yo voy a conectar el cable, ¿ya? Y estos son puertos lógicos. Lógicos. Números de puertos lógicos, ¿ya? Entonces, tenemos dos protocolos. TCP y UDP. ¿Ok? Entonces hablamos del protocolo TCP, que es un protocolo confiable porque tiene un inicio de sesión. Eso quiere decir que el equipo que va a mandar la información, el origen, con el destino, primero van a hacer una conexión para saber si el destino pues le contesta, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, van a determinar si existe la comunicación. Eso antes de mandar la información. Ojo. Simplemente es una sesión de 3 vías que le llaman, donde le va a decir, señor, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Quiero mandarte información. Ah, perfecto, entonces, listo, mandame información. Listo, pues ya te mando información. Es una conexión, un inicio de sesión primero. Eso quiere decir que ese protocolo es orientado a qué? A la conexión. ¿Sí? Perfecto. Una vez que establecen la conexión, en esa comunicación, me dice, ¿qué tan rápido querés que te mande la información? Ah, mira, mándamela así, a este tamaño de bytes. Ah, perfecto. Entonces empieza a mandarlo en segmentos. ¿Ya? Manda segmentos. Cada ciertos segmentos, a los cuántos bytes vamos a trabajar, a eso se le llama tamaño de ventana. ¿Sí? Entonces él va a decir, mira, vamos a trabajar, mándame 10 segmentos. Ah, perfecto, 10 segmentos. Manda 10 segmentos. Listo. Cada vez que llegan los 10 segmentos, el equipo destino va a solicitar el siguiente. Dice, ok, ya me llegó 10, pásame el 11. Ya me llegó el 20, pásame el 21. Y así van. Si hay algo de esos que se pierde en el camino y que no llegó, mira que no llegó el 15, lo que va a hacer TCP es solo reenviar el paquete que no llegó. No importa el orden en que lleguen a su destino los paquetes, perdón, los segmentos, ellos van a reordenarse. ¿Sí? Se van a ordenar. ¿Ok?
Entonces dice 11, 12, 13, 14, 15, etc. Se vuelven a ordenar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que TCP es un protocolo seguro. ¿Por qué? Porque es orientado a la conexión, tiene acusos de recibo donde me está diciendo qué llegó y qué no llegó. Yo puedo, o el dispositivo puede reenviar información, no toda, sino que solo la necesaria, pero también el protocolo como tal es lento. ¿Por qué? Porque en eso que está enviando y recibiendo, que le dice si me llegó, no me llegó, si me llegó, en estar esperando respuesta, entonces, ¿qué quiere decir? Consume más recursos, no solo del equipo, sino que también de la red como tal, porque está mandando información de un lado para otro. Perfecto. Entonces dice, ok, yo la conexión, ¿verdad? Me dice si llega o no llega, y al final tienen un fin de sesión, donde le dice, listo, ya terminé de mandarte información, muchas gracias por tus servicios, nos chequeamos luego, listo, y se cierra. Tienen la ventaja también de acomodar su tamaño de ventana. Hacer algo que se llama control de flujo. ¿Ya? Ellos van a decir, ahorita le va a decir el dispositivo, el destino, si se está perdiendo muchos paquetes, le dice, estoy muy abrumado. Bajemos el tamaño de la ventana, ya no me mandé 10 paquetes, 10 segmentos, mándame 5. Ah, perfecto. Si el servidor en ese momento o el destino puede cubrir más información, le puede volver a decir, mira, ¿sabes qué? Hoy sí, mándame de 10 en 10. Y manda 10 segmentos, etc. Entonces ellos pueden acomodar y empezar a jugar con esas cosas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace TCP. ¿Sí? Y UDP es todo lo contrario. UDP no es un protocolo seguro, no utiliza acusos de recibo, no hay inicio de sesiones, no hay conexión, no hay cierre, simplemente UDP va a venir, va a agarrar la información, dice para dónde va, boom, y manda. Utiliza menos recursos, es más rápido, ¿verdad? Pero cada uno de estos protocolos utiliza y tiene sus funciones. Y tiene sus servicios y aplicaciones. Cuando hablamos acá de números de puertos lógicos, hacemos referencia a aplicaciones y servicios. ¿Qué aplicaciones y qué servicios? Bueno, ya mencionábamos correo electrónico, DNS, DHCP, acceso remoto, Telnet, SSH. Entonces hablamos de páginas web y hablábamos por ahí de un montón de protocolos que aparecían. Que mencionábamos que eran de 1024 protocolos bien conocidos, o sea que ya están establecidos. O sea que el famoso puerto 80 es para HTTP. El famoso puerto 443 es para HTTPS. Y así va, ¿verdad? Ya están bien conocidos, ya están definidos, ¿no? Entonces, esa es la parte de la capa de transporte. Dos protocolos, TCP y UDP. Las ventajas de uno son las desventajas del otro. Así de sencillo. Utiliza números de puertos, ¿ya? Que están bien definidos, del 0 a 1023 ya definidos, y los demás hasta del 1024 hasta el 65.535, pues son puertos que hay unos que se pueden declarar por parte de las organizaciones y hay otros pues que son aleatorios para los clientes en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de capa de transporte hacemos referencia a aplicaciones o servicios que son los que nos prestan. Y por ahí hablábamos de correo electrónico, como les decía, IMAP, estamos de POP, SMTP, hablábamos de DHCP, de FTP, TFTP, Telnet, bueno, ya mencionábamos varios de esos. Entonces, ¿qué se nos queda aquí? Pues yo creo que nada. Bueno, hablábamos de TCP que es más orientado a la parte de datos y UDP más orientado al tema de video y de voz sobre IP, ¿no? Van con esa orientación. Cada quien tiene su función, ¿verdad? Y ahí pues sus prioridades. Pero ambos utilizan ¿qué? Números de puerto, tanto de origen como de destino. Entonces, si se fijan, ya hemos visto tres direcciones que son necesarias para la comunicación. La dirección de los números de puertos lógicos,
¿sí? Que hacen alusión al tema de las aplicaciones o servicios, la dirección de la capa de red, que sería la dirección IP, que es la que me va a llevar a donde está el destino, ¿sí? Fuera de la red, dentro de la red, o sea, mi dirección IP, y la de enlace de datos o acceso a la red, que es la MAC, que es la dirección física, que es la que va a recibir a través de la tarjeta de red. Tres direcciones fundamentales, las tres direcciones tienen que ir en la información que se manda desde un dispositivo a otro, ¿ya? Con su origen y su destino, porque si yo no conozco cuál es el destino, cuál es la aplicación o servicio de la capa de transporte, no sé para dónde voy. ¿Qué está solicitando? ¿Qué quiere? ¿Correo? SSA? ¿Qué es lo que quiere? No sé. Y si yo no tengo dirección IP, no sé cuál es el servidor que me va a brindar eso. ¿Cuál es el servidor de correo que estoy? ¿Cuál es el servidor de página web que estoy solicitando? ¿Sí? ¿Cuál es el servidor de FTP o TFTP? ¿O DNS? ¿O DHCP? No sé. ¿Sí? Y si no tiene dirección MAC, igual, entonces, ¿cómo recibe a través del medio? ¿Sí? ¿Cómo lo recibe? No sé cómo recibirlo, entonces no está pegado a la red. Si no tiene una dirección MAC, quiere decir que la capa de enlace no está funcionando y nunca va a llegar el paquete porque no tiene conectividad en la red. Entonces, fíjense qué importantes son todas las capas son importantes. Porque yo puedo tener todo esto, pero si no tengo un medio, la parte física, estoy igual. Entonces, importantísimo. Entonces, importante esos tres direcciones. Fijo eso, fijo. Esas preguntas son fijas en examen. ¿Sí? Y la capa de aplicación, presentación y sesión, o la capa de aplicación donde tenemos los datos, pues aquí están todos los números de puertos, los que habíamos mencionado anteriormente. Que habíamos mencionado DHCP, correo electrónico, POP, IMAP, SMTP. Telnet, SSH, ahí están. Todas esas aplicaciones que la capa de transporte las mira como un número, están definidas en la capa de aplicación, presentación y sesión. ¿Por qué? Porque es la que interactúa con quién, con el ser humano, ¿sí? Con el ser humano. Entonces, estas tres capas preparan todo el escenario para poder tener una relación de capa aquí con la capa 8, ¿verdad? Que es el ser humano, ¿sí? Para que todo esto pueda hacer un proceso y se puede pasar a ¿qué? A bits, a unos en ceros, que es el lenguaje máquina. ¿Alguna pregunta hasta aquí del pequeño resumen que acabamos de hacer? No, pregunta no, Oscar, comentario. O sea, que es en serio increíble que la información que uno envía y que uno recibe atraviesa todas estas capas para poder llegar de punto a punto y en el tiempo que lo hace. Correcto, o sea, los famosos nanosegundos. Asombroso. Sí, totalmente, va. Ah, y eso es importante también, lo que tú mencionas ahorita es cuando la información se manda, pues se encapsula, ¿no? ¿Sí? Encapsula aquí. Lo hago aquí, ¿verdad? Para que se mire esto, pero igual, ¿verdad? Es lo mismo que aquí, va a hacer esto, ¿verdad? ¿Ok? Y después unos y ceros, va por todos los medios, Cuando llega el switch chequea. Entonces el switch, llega el switch y el switch va a chequear hasta aquí, ¿verdad? Chequea, mira la dirección MAC para poder mandarlo, ¿va? Y luego vuelve a encapsular y vuelve a encapsular el switch. Pum, encapsula. Y se vuelve a ir por unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, Cuando llega el router, entonces el router desencapsula hasta acá para ver la dirección IP. ¿Cuál es el destino de la dirección IP? Revisa en su tabla de rutas para ver si tiene un camino o ¿cómo se llama? Una dirección por donde sacar ese paquete, va. Dice, ¿por dónde tengo que sacarlo? Revisa. Si no lo tiene, pues descarta, va. Si no, entonces le dice, lo manda. Entonces, ya que una vez que revisa cuál es el origen, perdón, cuál es el destino
¿Cuál es la dirección IP de destino? Entonces él vuelve a encapsular, ¿va? Vuelve a encapsular. Otra vez la capa física. Y va a la capa. Si llega a otro router, entonces vuelve a hacer lo mismo, desencapsula. Y vuelve a encapsular. Vuelve a otro router. Y así va. Hasta que llega a un switch. Y el switch otra vez chequea. Y vuelve a encapsular. Después el switch se lo manda, qué sé yo, al servidor, digamos. Entonces ya el servidor dice, ok, aquí yo puedo ver esto. Sí. Yo puedo chequear aquí. Algo bien importante aquí que no, bueno, chequea aquí el servidor, digamos que un servidor, chequea aquí el servidor en la capa, en la capa de transporte, pues chequea pues, cuál es el origen y destino, qué es lo que está solicitando. Ah, me están pidiendo página web, entonces de página web. Entonces, y después regresa, va. Sí, hace toda la inversa, entonces vuelve otra vez y llega a un switch, a un router, y entonces el proceso. Cuando llega otra vez al usuario final, entonces el usuario final va hasta acá, chequea hasta la capa de aplicación. Entonces, ¿cómo va eso, verdad? Va encapsulando, desencapsulando, encapsulando, desencapsulando, poniendo, quitando, pa. Tipos de medio, pues es que fíjate que primero salió por cable de cobre, después se pasó para fibra, llegó allá, ese se pasó por de forma inalámbrica, llegó al otro lado, se pasa por fibra, después de fibra pasa para allá, y así. Entonces, es increíble la información, a la velocidad que lo manda y por los diferentes dispositivos que cuando uno le dice triple o le dice cisco.com, ¡puf! Aparece la página de Cisco. Increíble la velocidad a que se maneja toda la información. Entonces, es un tema. Algo aquí que creo que no menciona ahí la currícula es que, pues mencionábamos que aquí lo que tenemos acá es la NIC, ¿no? En la capa de enlace de datos y el switch. Aquí manejamos NIC y switch. Esos son los equipos, o sea, la parte de hardware, ¿no? En la parte de red, pues manejamos los routers. Pero acá, importante, en la capa de transporte, nosotros podemos, aquí en esta parte, podemos utilizar entonces, aquí están los firewall, ¿no? Esto es extra, pues, o sea, no lo menciono ahorita en la currícula porque no es tanto el interés de saber qué funciona acá. Pero el firewall, entonces, funciona aquí en esta parte. E incluso el firewall puede funcionar toda esta parte de acá. ¿Ya? Los firewalls son usualmente de capa 3 en adelante, para arriba. ¿Por qué? Porque los firewalls entonces hacen sus filtros a través de direcciones IP, a través de números de puertos, peticiones, aplicaciones, servicios. Entonces, por eso es que se trabajaría en esa parte de acá. Solo ahí como un dato extra. Entonces, este pequeño resumen que acabamos de hacer es CCNA1. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Oscar, si nos puede ayudar mandando ese cuadro al grupo solo para tenerlo de referencia para cualquier situación. Ah, claro, con gusto, ya lo voy a guardar. Igual voy a tratar de subir el video ahorita mismo para que ustedes también estén. No les he dado la parte práctica, ¿verdad? Que no la subí. Mañana se la subo, esa es la parte práctica para que ya vayan haciendo pues ese tipo de trabajito ahí. Ahorita me interesa que no se vayan a poner a leer todo el material nuevamente. Eso es mentira que lo van a leer. Váyanse a estos puntos claves, ¿verdad? Recordando un poquito sobre eso de las capas físicas, recordando un poco de la capa de enlace de datos, viendo nada más cuáles son las tramas, esos conceptos, la capa de red, que es temas de IP versión 4, versión 6, qué es lo que hace el router, cómo trabaja, la capa de transporte con esto de TCP y UDP y la capa de aplicación. Entonces, para que ustedes estén listos y preparados. ¿Cómo se sienten para el examen?
El silencio dice más que 1000 palabras. Sí, No, ¿verdad? Habíamos hablado del examen, lo íbamos a hacer el viernes o el sábado. Recuérdenme. Sábado, en teoría. Sábado, ¿verdad? No habíamos dicho Sí, pero fecha. Ve, hora. no. No. Entonces, bueno, no sé. Nos conectamos nuevamente el viernes. Y mil disculpas ahí. Se me escapó decirles ahí que nos íbamos a conectar un poquito tarde.